Bueno, ahora sí vamos a ponernos de pie, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Es una disciplina que tenemos en la iglesia, ¿verdad? De juntos leer la palabra de Dios todos al mismo tiempo y poder, seguir también el pasaje en la pantalla. Si no trajo su Biblia, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y después el versículo 14. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y después el versículo 14. Pero antes de comenzar a leer la palabra de Dios, quisiera darles las gracias nuevamente por acompañarnos y quisiera pedirles que le diéramos un aplauso a todos los que han hecho posible esta gran celebración, ¿verdad? Si me acompaña dándoles un aplauso. La verdad es que nuestros voluntarios, producción, alabanza, de seguridad, de todos los voluntarios ponen mucho esfuerzo, muchas horas, los de hospitalidad, los de las puertas, los de cocina. Ahora va a haber también la comida. Por cierto, hay tamales al terminar el servicio. ¿Alguien que no le gusten los tamales? Levante la mano, ¿no? Tenemos pizzas también, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, de verdad. Siempre hacen todo con mucho cariño, con mucho amor, sabiendo que todo lo hacen para la gloria de Dios. Entonces vamos a leer juntos Juan capítulo 1 y vamos a leer versículo 1 al 5 y después versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque podemos venir y alabarte, Señor, en esta noche tan especial. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón a tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a tu Espíritu Santo, Señor, que se mueva en medio de nosotros, Señor. Nos ayude a ver tu gloria, Señor, a conocerte mejor, Padre Santo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa decisión de venir a este mundo a salvarnos, Señor, a morir en una cruz, Señor, por nuestros pecados. Te doy gracias por cada persona en este lugar. Límpianos con tu sangre poderosa, Señor, y sobre todas las cosas, como decimos cada semana, Señor, que tu Espíritu use tu palabra para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy vamos a hablar de los regalos de la Navidad y en específico de 3 regalos que Dios tiene para nosotros. Pero quiero contarle, antes de comenzar, una historia. Se estaba acercando ya la Navidad, ¿verdad? Aquí hace unos años. Y un joven de California estaba buscando un regalo para su papá que vivía en México. El joven quería comprarle a su papá un regalo especial, algo fuera de lo normal, ¿verdad? Algo que pudiera mostrarle a su papá lo mucho que lo amaba. El joven se encontró un pavo, o como dicen en mi pueblo, un guajolote, que era bilingüe. Hablaba inglés y español y dijo: este guajolote o este pavo le va a encantar a mi papá, le puede hacer compañía a mi papá allá en México, e incluso este pavo le puede ayudar a traducir del inglés al español cuando mi papá venga a visitarme aquí en California. Era un pavo bastante caro, pero valía la pena regalárselo a su papá, ¿verdad? Su papá valía la pena. Incluso el pavo se sabía el himno de la América y de las Chivas en los dos idiomas, en inglés y en español, ¿verdad? Así que el joven compró el pavo para su papá, lo envolvió en una jaula especial y lo mandó en la paquetería a México, la mejor paquetería de Coachella. Después de unos días llamó por teléfono a su papá y le preguntó: papá, ¿qué te pareció el regalo que te mandé? ¿Te gustó? Su papá le respondió: hijo, la verdad me encantó el regalo que me mandaste, estuvo delicioso, sabía riquísimo, le dijo, ¿verdad? Lo cocinamos aquí con la familia, estuvo increíble. La moraleja de la historia es que obviamente el papá no entendió completamente el propósito del regalo, ¿verdad?
Y sabe, a pesar de que celebramos la Navidad año con año en compañía de nuestros familiares y seres queridos, creo que hay muchos de nosotros que todavía no hemos entendido por completo el propósito de la Navidad, el por qué Dios envió a su Hijo Jesús, que es el regalo más maravilloso del universo. Amén. Por eso el día de hoy quisiera hablar, como les decía, de los 3 regalos más importantes que Dios quiere darnos esta Navidad. Los 3 regalos más importantes que Dios quiere darnos esta Navidad. Y el primer regalo que Dios quiere darnos esta Navidad es el regalo de conocer a Dios, ¿verdad? Voltea a su vecino y dígale: Dios quiere darte un regalo de que tú le conozcas a Él, ¿verdad? El regalo de conocer a Dios. Y si no se lleva bien con su vecino, bueno, voltee para el otro lado y dígaselo al otro. El regalo de conocer a Dios. ¿Sabe? Creo que todos hemos escuchado las historias de la Navidad. De hecho, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la Biblia nos habla acerca del nacimiento de Jesús, nos habla de María, de José, de los pastores, de los ángeles y del bebé en el pesebre. Y ciertamente a través de esas historias aprendemos mucho acerca de la Navidad a través de la perspectiva precisamente de esos personajes que la vivieron. Pero quiero que sepa que el pasaje que leímos o que acabamos de leer hace un momento en el Evangelio de San Juan es la historia de la Navidad, pero desde la perspectiva de Dios. El Evangelio, según San Juan, nos cuenta la historia de la Navidad, no desde la perspectiva de la gente que lo vivió, sino desde la perspectiva de Dios. A través de este pasaje que leímos, Dios nos está diciendo: no quiero que ustedes conozcan solamente la historia de la Navidad, quiero que ustedes me conozcan a mí. A través de esta historia, Dios nos está diciendo esta noche: no quiero que solamente la gente conozca la historia de la Navidad, a través de la Navidad quiero que la gente me conozca a mí. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Fíjese lo que dice el versículo 1 y el versículo 14 sobre todo. Versículo 1 dice así la palabra: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era, ¿qué dice ahí? El verbo era Dios. Y versículo 14 dice la palabra: el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que pongan mucha atención. Dios nos está diciendo en esta noche: la vida de mi hijo no comenzó con la historia de la Navidad. Ahí va de nuevo. Con este pasaje Dios nos está diciendo: la historia de mi hijo no comenzó con la historia de la Navidad, ni cuando nació en un pesebre, ni tampoco cuando fue concebido en María por el Espíritu Santo. Dios nos dice en su palabra que antes de que la creación existiera, mi hijo ya estaba ahí. ¿Por qué? Dice Dios: porque mi hijo es Dios. Mi hijo es Dios. ¿Se da cuenta? Aquel que nació en un pesebre, aquel que vivió por 33 años en la tierra, aquel que hizo milagros, que sanó enfermos, aquel que murió y resucitó de entre los muertos, es nada más y nada menos que el Dios de gloria que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. La pregunta es: ¿por qué se hizo Dios un hombre? Y la respuesta, como decíamos hace un rato, es para que nosotros podamos conocer a Dios. Dígale a su vecino: Dios se hizo hombre para que nosotros lo podamos conocer a Él. ¿Se da cuenta del regalo tan hermoso que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo? Por eso dice el versículo 18 en ese pasaje en Juan 1, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado ¿a qué? A conocer. El Hijo nos ha dado a conocer al Padre. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad, que Dios se ha dado a conocer al mundo entero a través de su Hijo Jesús. Que Jesucristo es la revelación de Dios a los seres humanos para que nosotros podamos conocerle. Y la pregunta que le hago el día de hoy a cada uno de ustedes es la siguiente: ¿usted en verdad conoce a Dios o solamente ha escuchado las historias de la Navidad acerca de Dios?
¿Usted conoce a Dios o solamente ha escuchado las historias de la Navidad que nos cuentan acerca de Dios? Sabe, mucha gente dice que conocen a Luis Miguel porque leyeron un artículo en la revista Telenovelas, ¿verdad? O porque fueron a uno de sus conciertos, o porque tienen, como yo, un póster en su cuarto, ¿verdad? De Luis Miguel. No se crea. Pero conocer a alguien no es solamente saber algo de una persona, es tener una relación personal con esa persona. Sabe, muchos hemos escuchado las historias de la Navidad, hemos escuchado las historias acerca de Jesús, pero son pocos los que en verdad conocen a Jesús y tienen una relación personal con Él. Esto es bien importante. La diferencia entre tener una religión y tener una relación personal con Jesús es que la religión nos cuenta solamente cosas acerca de Dios o nos ayuda a aprender más cosas acerca de Él. La religión nos cuenta lo que Dios hizo, pero el evangelio de la gracia de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús por nuestros pecados, nos da la oportunidad de poder conocer a Dios y de poder tener una relación personal con Él. Amén. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es saber las historias de la Navidad, una cosa es saber las historias que nos han contado desde niños chiquitos y que la religión nos ha contado, y la otra es lo que dice Dios. Yo quiero que ustedes no solamente sepan acerca de mí, yo quiero que ustedes me conozcan a mí y tengan una relación personal conmigo. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo en el pasaje que leímos el día de hoy, que Jesús es Dios y que si usted conoce a Jesús, usted conoce a Dios. De hecho, en una ocasión, uno de los discípulos de Jesús le hizo esta pregunta. Y acuérdese que Dios le va a hablar hoy, pero no le va a hablar ¿cómo? Por teléfono, ¿verdad? Dios nos va a hablar hoy, pero a través de su palabra, no a través del teléfono. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Póngalo en vibrar, ¿no? Dice Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, dice así: Señor, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe está diciendo, hey, si nos muestras al Padre, con eso tenemos suficiente. Jesús le contestó, pero Felipe, ¿tanto tiempo yo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ¿qué dice ahí? Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme entonces, muéstranos al Padre? Si queremos conocer a Dios, solamente lo podremos conocer a través de su Hijo Jesucristo. No vamos a conocer a Dios a través de una filosofía, no vamos a conocer a Dios a través de una religión, no vamos a conocer a Dios a través de TikTok. Conocemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el primer regalo de la Navidad es el regalo de poder conocer a Dios. Ahora, el segundo regalo que Dios quiere darnos esta Navidad es el regalo de poder conocer los propósitos de Dios. Diga conmigo, conocer los propósitos de Dios. Ya tienen hambre algunos, ¿verdad? Ya vamos a acabar. El regalo de poder conocer los propósitos de Dios. Entonces podemos conocer a Dios, pero también podemos conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. Quiero contarle otra historia. Cuentan la historia de un príncipe que tenía mucho dinero, muchas riquezas, y quería encontrar una mujer para poder casarse con ella. Un día este príncipe, mientras paseaba por el pueblo, pasó por una zona muy pobre de su reino, y mientras miraba por la ventanilla de su carruaje, sus ojos vieron a una mujer hermosa, pero la mujer era una mujer pobre. Durante los días siguientes pasó varias veces por esa parte del pueblo para ver a la joven y pronto se enamoró de ella. Pero este príncipe tenía un problema. ¿Cómo podía acercarse a ella para pedirle matrimonio? Una de las opciones que el príncipe podía hacer podía ordenarle a esta mujer que se casara con él. Pero incluso un príncipe busca a una novia que se case con él libre y voluntariamente y no a la fuerza, ¿verdad? El príncipe también podía ponerse su atuendo más espléndido y conducir hasta la puerta de la casa de esta mujer en un carruaje de lujo, ¿verdad? En ese tiempo eran carruajes marca BMW. Pero si hacía esto el príncipe,
él nunca estaría seguro de que la mujer lo amara de verdad o simplemente se casaría con él porque tenía muchas riquezas. Así que al príncipe se le ocurrió otra solución. Renunciaría a su túnica real, se mudaría a esa parte del pueblo y se vestiría no usando coronas ni ropas lujosas, sino vistiendo con ropa humilde. Entonces el príncipe lo que hizo fue moverse a esa parte del pueblo, vivir con esa gente y se hizo como uno de ellos. Con el tiempo la mujer llegó a amarlo, no por lo que él tenía, sino por lo que él era y porque él la había amado primero. Y entonces se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Sabe cuál es el mensaje de la Navidad? Que el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Rey del universo, se despojó de su gloria y se hizo hombre para habitar entre nosotros, para que nosotros pudiéramos conocerlo, para que nosotros pudiéramos amarlo, así como Él nos amó a nosotros. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué hizo esto Dios entonces? ¿Cuál era el propósito de Dios al venir a este mundo? Para que nosotros pudiéramos conocerle, pero también, como dijimos, para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Esto es bien importante y sé que lo comentamos varias veces, pero quiero que sepa que Dios no está muy interesado en que nosotros tengamos una religión. Dios está más interesado en que nosotros tengamos una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Hay miles y miles de religiones, pero lo más importante para Dios es que tengamos una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje de la Navidad. Amén. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que verdaderamente ese es el propósito de Dios para nuestra vida? Que Él quiere una relación personal con nosotros. Y la respuesta está en el versículo 1 que dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabe, la palabra en el idioma original, que en este pasaje se traduce como el verbo, es la palabra logos. Diga conmigo, logos. Ya aprendió griego el día de hoy. Si dice logos, ya sé un poquito de griego. En ese tiempo, mucha gente se hacía las mismas preguntas existenciales que nosotros, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el secreto para ser feliz? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y entonces para la gente, escuche bien, la respuesta a todas esas preguntas era lo que le llamamos el logos. Entonces la respuesta a esas preguntas existenciales, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Los filósofos en ese tiempo decían, ese es el logos, la razón de vivir, el propósito del por qué estamos en esta tierra. Y había muchas respuestas para ese logos, ¿verdad? Las cuales la gente contestaba. Unos decían, por ejemplo, el logos de la vida, la razón de vivir es simplemente para ser felices. Estamos aquí en la tierra para pasárnosla bien, para hacer dinero, para disfrutar de los placeres de la vida y morir. Esa filosofía la inauguró la profetisa Celia Cruz, que dijo, no hay que llorar, que la vida es un ¿qué? No, estoy checando si leyeron su Biblia. Muy bien. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Esa es una respuesta al logos, ¿verdad? Ese es el logos de mi vida, esa es la razón de mi vida. La vida es para vivirla, para ser feliz, y eso es todo lo que hay. Y eso es lo que mucha gente piensa todavía en nuestros días. Pero para otras personas, la razón de la vida o el logos de la vida era simplemente ser buenas personas, ser personas que trabajan fuerte, que viven una vida honorable y digna, y ser personas que cumplen con sus responsabilidades en la vida. Para muchas personas, el logos de la vida o la razón de nuestra existencia era criar una familia, dejarles un buen legado y trabajar duro. Esa es la razón por la cual estamos en este mundo. Y entonces llega el apóstol Juan diciendo, esas dos formas de ver la vida no son el único propósito
para vivir nuestras vidas. No fuimos creados solamente para ser felices y no fuimos creados solamente para ser muy trabajadores y portarnos bien. Juan estaba diciendo, el logos, el verbo de nuestra vida es Jesús. Él es la razón por la cual fuimos creados por Dios. Es para tener una relación personal con Cristo Jesús. Él es el logos, dice Juan. ¿Se da cuenta? Si quieren saber cuál es la razón de su existir, la razón de su existir o la razón por la cual están en este mundo no es una filosofía, no es una religión, es una persona. Dice Dios, ¿quieres saber para qué fuiste creado? ¿Quieres saber para qué estás aquí en la tierra? Es para tener una relación personal con Cristo. Escuche bien, el mensaje de la Navidad nos recuerda que para Dios lo más importante en esta vida no es solamente ser felices, no es solamente criar una familia y dejarles un buen legado. Lo más importante en la vida es conocer a Cristo y tener una relación personal con Él. Para eso fuimos creados. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio de la creación, desde el jardín del Edén, desde que Dios creó a Adán y Eva. Su razón de ser era para tener una relación personal con su Creador. El Hijo de Dios vino al mundo precisamente para restaurar nuestra relación que se había roto con nuestro Creador. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje de la Navidad. Y sabe, cuentan una historia de un joven universitario. Estaba a punto de graduarse de su carrera, entregó su tarea final para poder graduarse y la maestra calificó su tarea y le puso una nota ahí a su tarea diciendo, le dijo esto la maestra, le dijo, el contenido de tu tarea es bueno, las ilustraciones de tu tarea son buenas también, tu ortografía también es buena, pero le puso en la nota, estás reprobado porque hiciste la tarea equivocada. Escuche bien, muchos de nosotros cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos dirá, hiciste muchas cosas en tu vida, le echaste ganas, trabajaste fuerte, hiciste dinero, construiste tu casita, te compraste tus carritos y te fue bien en tus negocios, ahorraste para tu retiro, le pagaste la escuela a tus hijos, tuviste sexo, alcohol y placeres en tu vida, pero Dios nos va a decir, te olvidaste del logos, te olvidaste de tu Creador, te olvidaste de preguntarle a Dios, ¿para qué me diste la vida, Dios? Y Dios nos va a decir, a muchos de nosotros están reprobados, hicieron la tarea incorrecta porque se olvidaron de mí. Muchos de nosotros estamos viviendo la vida para nuestro placer, para nuestros intereses, para hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor en la vida, pero nos hemos olvidado de preguntarle a Dios, ¿cuál es el logos de mi vida, Dios? ¿Cuál es la razón por la cual me creaste? Y dice Dios, la razón para la cual te di la vida es para que puedas tener una relación personal con el Creador. Amén. Ese es el logos de la vida. Para eso vino Cristo al mundo y por eso Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y para terminar, el último regalo que Dios quiere darnos en esta Navidad, y ya me duele la espalda, es el regalo de la salvación. Diga conmigo, el regalo de la salvación. Entonces tenemos tres regalos: el regalo de poder conocer a Dios, el regalo de tener una relación personal con Dios y el regalo de la salvación. Entonces vimos precisamente que eso es lo más importante para Dios, que podamos conocerle, tener una relación personal con Él, pero hay un problema. Dice la Biblia que muchos de nosotros ni conocemos a Dios, ni tenemos una relación personal con Dios y muchos de nosotros ni siquiera queremos saber nada acerca de Dios. ¿Y sabe por qué dice la Biblia que tenemos este problema? Dice la Biblia que es porque hay oscuridad en nuestro corazón. Hay pecado en nuestra vida que nos aleja de Dios, y ya sea que tenemos temor a ser castigados por Dios o simplemente porque no queremos rendirle cuentas de nuestra vida a Dios, hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Y sabe, esto me recuerda la historia de dos niños que estaban pasando la noche en casa de sus abuelitos. Y era un par de días antes de celebrar la Navidad. Y los dos niños se arrodillaron y comenzaron a orar a Dios. Y uno de ellos comenzó a gritar diciendo: Dios,
te pido un juego nuevo de PlayStation. Dios, te pido un nuevo balón de fútbol, gritando el niño. Dios, te pido el nuevo iPhone. Su hermano le dijo, ¿por qué estás gritando? Dios no está sordo. El hermano le contestó, ya sé que Dios no está sordo, pero mis abuelitos sí. Amigos y amigas, Dios nos dice en esta noche, yo no estoy sordo. He escuchado cada una de sus oraciones, dice Dios, pero muchos de ustedes me siguen pidiendo los regalos equivocados. Muchos me siguen pidiendo cosas solamente que los hagan felices o que les ayuden a vivir una vida mejor, con más dinero o con más posesiones, dice Dios, porque todos se acercan a mí para pedirme regalos, pero pocos son los que me ven a mí, dice Dios, como el regalo más valioso que pueden tener en sus vidas. Muchos nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame con el logos de mi vida. Ayúdame a ser feliz en la vida. Ayúdame a tener más cosas en la vida. Ayúdame con mi carrera. Ayúdame con mi negocio. Ayúdame con mis planes para mi vida. Dice Dios, pero pocos se acercan a mí diciendo, Señor, tú eres el verdadero logos. Tú eres la verdadera razón de mi existir. Te quiero a ti, Señor. Porque la Biblia nos dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Y sabe, Jesús le dijo a una mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dijo lo siguiente, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y te habría dado agua viva. Dios nos dice en esta noche, si supieran el regalo que les estoy mandando en mi Hijo Jesús, ustedes dejarían de pedirme cosas, dice Dios, y me pedirían a mi Hijo Jesús. Ustedes me pedirían a Cristo y lo recibirían a Él en sus corazones, porque mi Hijo Jesús es el regalo más hermoso y más valioso del universo entero. La pregunta en esta noche es, ¿qué va a hacer usted con Jesús? El regalo que Dios nos ha enviado, ¿lo va a abrir? ¿Lo va a recibir en su corazón en esta Navidad? Dice la Biblia en Apocalipsis 3:10, miren que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el logos de tu vida? ¿Cuál es la razón de tu existir? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te dio la vida? Y Dios dice en esta hora, es para que tengas una relación personal conmigo a través de Jesucristo. Amén. Y si usted quiere recibir a Cristo en su corazón en esta hora, por favor cerremos nuestros ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si Dios está tocando tu corazón, dice, Señor, yo he vivido para tantas cosas, pero no quiero estar reprobado al final de mi vida. No quiero pasar por el mundo y llegar delante de la presencia de Dios y que Dios me diga, hiciste varias cosas bien, pero te olvidaste de mí. Hiciste algunas cosas bien, pero no me preguntaste cuál es la razón de mi vida, Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual me has dado la vida? Y Dios nos dice en esta hora, el logos del universo es mi Hijo Jesús. ¿Qué vas a hacer con él? Y si Dios está tocando tu corazón en esta hora y quiere recibir a Cristo en tu corazón para hacerlo el tesoro más valioso de tu vida, dile ahí en tu corazón, y lo puedes decir en silencio, Señor, te recibo en esta hora en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi vida, transfórmame por completo, Señor. Sé que tú eres el regalo más valioso que Dios tiene para mí. Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de no haberte tomado en cuenta en mi vida en el pasado. Pero ahora te pido que entres a mi corazón, que transformes mi vida de adentro hacia afuera, Señor. Que me des paz que sobrepasa todo entendimiento. Que me des una relación personal contigo, Señor. Que me des la salvación. Padre, transfórmanos en las personas que quieres que seamos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con los ojos cerrados, ahí en meditación, quiero preguntarle si alguno de ustedes hizo esta oración. Levante la mano. Si usted hizo esta oración, gloria a Dios, Dios te bendiga. Si usted oró para recibir a Cristo en su corazón, levante la mano, por favor. Levante la mano y confiese a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga.